el señor Pedro Cormac. Bienvenido a Las Malas Compañías aquí en la 100.9, secretario general de ADOSAC para todos aquellos que no lo conocen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder estar acá. Bien, con días muy intensos, como sabrás, Muy agitado. Matías, sí, lógico. Pero en general suele ser así, digamos, el sindicato. Así que muy bien. Y bueno, tratando de estar presente, por lo menos para charlar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, pero también algunas cuestiones que son un poco más generales, ¿no? Así es. Bueno, Pedro, vamos a empezar un poco por lo que fue Ujú. una de las noticias importantes de la semana, que tiene que Sí. ver con el acuerdo paritario que tuvieron para con la patronal, para con el gobierno provincial, en el que, bueno, ayer también aclarábamos un poco el tema de que desde el gobierno se trataba de instalar la idea de que el cargo testigo Ujú. de los docentes llegaba rondaba los 53.000 pesos y bueno, vos si querés aclararlo un poco porque Sí. también hay como muchas dudas ahí en el medio. Mira, en realidad la mayoría de los partes de los gobiernos incluyen fondos nacionales, entre ellos, digamos, el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que cobran los activos, pero que no cobran los jubilados ni los Claro, eso es pensionados. importante aclararlo. Eso es muy importante, porque Baradel lo agarra y Claro, cuando aceptó el 45% hace 2 meses atrás, dijo 45,5 y 5 puntos eran del incentivo docente, ¿no? claro. Entonces digo, hay que aclarar esas cosas, porque también dijo, en realidad yo cuando voy al supermercado, la cajera no me la cajera no me pregunta si la plata es en negro o es en blanco. Bueno, ¿Eso digo, dijo? sí, eso dijo. Ese es el tipo de ¿De qué lado representantes que tenemos, está ¿no? Entonces Baradel? digo, a nosotros nos importa y mucho si la plata, digamos, es en blanco, o es en gris, o es en negro, o es suma fija, si es remunerativa, si no lo es. Claro. Por eso tenemos ya definido desde hace muchísimo tiempo, desde nuestro Congreso Provincial, que es nuestro máximo órgano de resolución, una definición concreta, que los paritarios, lógicamente, la tienen que cumplimentar, que es no tomar ni aceptar ninguna cifra en negro. Bien. Por diferentes motivos, no voy a explicar Sí, ahora, sí, no, digamos, pero es lo tenemos muy en histórico. claro. Pero durante este año lo han intentado varias veces, ¿eh? No es que solamente la cuestión del FONID, que por ahí nos trasciende y son cifras nacionales. Lo han intentado, digamos, con el ítem conectividad, por ejemplo, Claro. que en muchas provincias también sucede. Vos tenés la mayoría de las provincias, nosotros, digo, podemos discutir el número, el porcentaje. Lo que sí rescatamos y mucho es tener desde el primer peso al último en blanco. Claro. Entonces, eso te permite también, y que todo lo que, digamos, vaya, digamos, a recomposición, aumento, lo que sea, vaya al jubilado. Claro. A Se diferencia incluye de al la mayoría jubilado. de las provincias que tenés 20, 30 ítems en negro, y nadie se quiere jubilar porque ganás cierta plata, pero cuando te jubilás no ganás ni la mitad. Claro. Entonces digo, esas circunstancias también para nosotros son importantes, ¿no? El hecho de mantener esa definición, aunque a veces, lógicamente, implique decir no a determinadas ofertas, ¿no? Digamos que por ahí alguien que recién empieza puede decir, bueno, che, pero mirá que acá están ofertando más plata en el cargo inicial, en vez de ganar 50.000, podríamos ganar 70.000, pero Claro. tachate el escalafón. Bueno, digo, hay un montón de cosas, ¿no? Que por ahí, Hay muchas maneras de engañar. hay muchas maneras de engañar. Lo hizo este gobierno. Nosotros tuvimos discusiones nacionales también con el gobierno anterior, que fuimos a Buenos Aires, Casa Rosada, y Frigerio nos decía, bueno, pero ¿y ustedes por qué pelean por los jubilados? Claro, una Si en locura. realidad, digamos, los que trabajan, en realidad, digamos, son los activos. Claro. O sea, ¿por qué hacen paro? ¿Qué tienen que ver los O jubilados? sea, ¿qué les importa a los jubilados? Entonces digo, por eso digo, hay Toda algunas una cosas. declaración, ¿no? Toda una Claro, un declaración de Claro, nervios. individualismo. entonces digo, eso lógicamente no salía públicamente a decirlo, pero Sí, nos sí. decía, digamos, en reuniones, que yo las ventilo sin ningún tipo de problema, Como porque tiene nos que daba ser, mucha como corresponde bronca, igual, como porque nos daba mucha corresponde. bronca, ¿no? Entonces, digo, ese tipo de situaciones a veces atraviesan determinados intereses y creo que lo más importante es tratar de diferenciarse de esa mirada, ¿no? De la mirada de los Baradel, de los sindicalismos burócratas, esos tipos que están años y años con sueldos sindicales, Claro. cosa que nuestro sindicato no tiene ningún sueldo sindical, con vida de patrones, en realidad, digamos, alejado de su lugar de trabajo, ¿no? Claro. Baradel estuvo 2 meses, en realidad, digamos, como preceptor en una escuela, no sé si de Lanús o de Quilmes, y después entró en Cetera y nunca más salió de Cetera. Entonces digo, esas cosas, por lo menos acá, digamos, por suerte no suceden y hay otra concepción de lo que es el sindicalismo, Claro. que es el que pensamos nosotros, ¿no? Digamos, es la democracia sindical, son las asambleas, aunque a muchos nos digan, mucho asambleísmo, pero digo, es importante
que, digamos, el afiliado se sienta parte, Claro. ¿no? Digamos, y protagonista Tal cual. del Son sindicato. importantes los mandatos, Sí, ¿no? sí, que no se tomen también Claro. las decisiones entre gallos y Claro, porque si medianoche no son como 3 o ocurre 4 que nos sentamos, como pasa con muchos sindicatos, 3 o 4 que además son cómplices de los gobiernos. totalmente. No voy a hablar de nadie, ¿no? Sí, sí. Digo, no voy a hablar de No nadie. hace falta igual que lo diga Acá porque ya nos conocemos los todos, oyentes lo pero saben. cuando vos estás integrado al gobierno, Claro. entras en la disyuntiva. ¿A qué te defendés? ¿El interés del gobierno del que formas parte? Claro. ¿O el interés, digamos, del afiliado del cual representas? Pero te quería consultar, porque Sí. no tiene por ahí tanto que ver con Santa Cruz, pero sí con tu mirada como sindicalista, como Ujú. defensor de los trabajadores. Esta noticia que salió también en las últimas jornadas, que tiene que ver con, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires los docentes trabajen los sábados, para compensar todos Una aquellos locura. días, que fue aceptado Una locura. con una alegría total Claro, por parte de... Por supuesto, porque, digamos, lo planteó Kicillof y lo aceptó, digamos, toda la lista celeste, que es parte, digamos, de la lista del Frente para la Victoria, digamos, de Provincia de Buenos Aires. Entonces, una vergüenza. Un ¿no? atropello. Un atropello. A nosotros hace un par de años atrás también intentaron que trabajemos los sábados. Intentaron, como han intentado un montón de cosas que por suerte pudimos resistir. Pero no una conducción, no unas personas, el Claro. sindicato en general, Tal con cual. una mirada, con una historia, con una bandera y con una identidad, ¿no? Digo, trabajar los sábados. Dijimos, no, ¿cómo es sábado? Trabajar los sábados. Más allá de que después hay muchos proyectos, estos nacionales, algunas cosas grises que realmente aparecen, que vienen y a veces se quedan, y tutorías y no sé qué, y en un momento eran los CAG y los CABI y un montón de cosas, que nosotros al docente decimos, no tomes eso, ¿entendés? No tomes cosas que tenga que ver con en realidad, digamos, cargos que son fijos, que son a término, que son en negro. Pero bueno, es lo menos. Claro. Lo importante en realidad, digamos, es tener presente que frente al atropello, como decís vos, a la vulneración de derechos, vos tenés que resistir. Como intentaron llevar adelante, digamos, también la aplicación de la resolución 066, ¿no? Digamos, Claro. que es la resolución del presentismo, Tal cual. que la hicieron solamente para que no haya más paro en Santa Cruz, como hicieron el ítem docente en Mendoza, ¿no? Y no lo lograron porque, digamos, el docente, más allá de que, explico por ahí para el que no está dentro del sector y dice, ¿qué es esto de la resolución 066? Pero digo, es como que nosotros tenemos juntas de clasificación, donde, bueno, está la valoración de cada docente, y por no ausentarte, entre comillas, lógicamente, el Consejo Provincial te da 3 puntos. 3 puntos es, digamos, la Aunque, valoración. aunque sea una carpeta médica. Claro. Sí, hasta las cuestiones médicas dejaban de lado, ¿no? Digamos, pero esos 3 puntos, hay lugares que son aún peor, imagínate. Pero digo, esos 3 puntos es la valoración casi de, no sé, de un posgrado. Claro. Entonces... Sí, o la diferencia entre entonces, alguien que terminó el secundario y un profesorado. Ni hablar. Entonces, bueno, a vos decís, che, entonces si no faltó, yo tengo la posibilidad, porque digo, no es una bolsa de trabajo. Sí, es una engaña pichanga. Claro, pero no es una bolsa de trabajo en el sentido de que hay un orden de mérito, ¿no? Digamos, Claro, para acceder. Pero tiene que ver con tu vida y con tu trabajo, digamos, el hecho de 3 puntos más, 3 puntos menos. Y, digamos, lógicamente, lo primero que apuntaban con esos 3 puntos es que al primer paro desaparecían, ¿no? Claro. Y los paros fueron contundentes siempre. Entonces, digo, desde ese lugar, eso quedó... No han podido, no han podido sostener eso, porque en realidad, digamos, también va en contra del progresismo dialéctico, Claro. que dicen tener en cuanto, digamos, a determinadas cuestiones vinculadas a Pero los los derechos de los trabajadores. trabajadores y los derechos sindicales se terminan cuando hablan del sector docente. O sea, es como Por que supuesto. o la salud, ¿no? O sea, no. Mirá, con el sector docente pasa algo bastante Todos particular. defienden, toda la sociedad en general, ¿no? Defiende todos los derechos sindicales, Sí. pero cuando es docentes y salud, Sí, no somos de los más queridos. no. pero más allá de eso, es una costumbre. pero también, sí, porque han instalado, nosotros tenemos una expresidenta, digamos, que decía que éramos, no sé, que son ricos, privilegiados. que trabajábamos 4 horas, sí. ¿no? Bueno, claro. Que tienen Sabemos de quién hablamos. 3 meses de vacaciones. Claro, 3 meses de vacaciones, bla, bla. Pero, bueno, digamos, se ha instalado esta idea de que, como vos cuestionás, sos enemigo o en realidad tenés algún tipo de interés. Y nos han dicho que éramos la mano derecha o izquierda, no me acuerdo si de Costa y de Todo Cambiemos. Nos dijeron que en algún momento éramos el Partido Obrero disfrazado. En otro momento la misma presidenta del Consejo nos dijo que éramos Quebracho. Ahora posiblemente algunos dirán que somos funcionarios al gobierno. No sé, nosotros lo que tratamos en realidad, digamos, de hacer es que
no nos condicionen cuestiones que tienen que ver con lo partidario, sino, digamos, tratar de defender el interés de todos los docentes, que Tal piensan cual. de manera diferente, tienen creencias diferentes y, lógicamente, digamos, sí tienen una propia identidad, ¿no? Pedro, bueno, les recordamos a los oyentes al 51 82 66, aquellos docentes, Preguntas, oyentes que quieran consultas. mandar una consulta, una duda que tengan y que quieran hacerle al secretario general de OSAC. Ya tenemos en comunicación telefónica a nuestro comandante, a nuestro capitán de barco, que es el vikingo, el señor Mariano Tagliotti. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo está Pedrito Cormac ahí? Hola, hola, hola. Te escucho muy bajito. Pedro, ¿ahora cómo me escuchas? Ahora te escucho mejor. Muy bien, muy bien. Muy a gusto acá. Voy a tratar de hablar un poquitito más fuerte. Saludo ahí a Claudia, a la Dama de Hierro, a Brian, Hola, Mariano. al quinto Stone, Mati Ripoll, y bueno, excelente el invitado, estaba escuchando Gracias, Mariano. sus palabras. Bueno, Pedro, finalmente hiciste todo el recorrido. ¿En qué sentido? Decían que eras operador de costa, sí. de Troscos, y ahora terminaste siendo oficialista. Pedro, Y ¿qué pasó? mirá, yo creo que habla bien de nosotros, que no nos pongan en ningún lugar. Yo lo que digo es, porque a veces también nos critican en el sentido de decir, bueno, en realidad pareciera que fuera, digamos, una posición antipartidaria. Y no lo es, al contrario, uno cree en los partidos políticos, hay que militar en los partidos políticos. Nosotros sí lo que creemos es que el sindicato tiene que tener independencia del poder político ante todo, pero también de los partidos políticos, porque si no es el partido político el que te condiciona a vos a la hora de tomar decisiones y no lo que le pasa a los trabajadores que representás. Entonces, llevas tu partido político hasta la puerta del sindicato, lo dejás en la puerta, entrás y en realidad, digamos, no pensás como partido político, sino pensás como ASAC. Esa es la idea que tenemos simplemente, ¿no? Pero no es una mirada antipartidaria y mucho menos antipolítica, porque la política, por lo menos desde mi punto de vista, es lo más importante a la hora de pensar, digamos, una sociedad mejor, a la hora de pensar, digamos, la transformación de las cosas que están mal y que lamentablemente muchos políticos, malos políticos, intentan naturalizar, ¿no? Digamos, como que, bueno, confórmense, muchachos, hubo épocas peores y esa lógica de la apatía, esa lógica de la resignación es la que intentamos todo el tiempo revertir, ¿no? Bien. Pedro, yo también creo que están un poquito sobre representados los extremos, porque si uno analiza lo que es tu perfil, el perfil de ADOSAC, negocian fuerte, defienden fuertemente los derechos de los maestros y sus conquistas, pero si siempre tenés que responderle ese 5% de extremismo, que ante cualquier arreglo sos un traidor y bajaste las banderas, se vuelve muy difícil hacer algo coherente tanto para ustedes como para el gobierno. Sí, igual con el paso del tiempo uno va entendiendo, digamos, algunos aspectos que tienen que ver con la lógica de por ahí los tiempos más electorales, ¿no? Digamos que nos atraviesan y sabemos que hay muchos intereses en juego, perdón. Pero digo, son digamos, lugares y espacios que tienen dificultad y uno cuando los asume tiene que saber que tienen esa dificultad, ¿no? Pero son muy dinámicos, ¿no? Digamos, son espacios también de mucho debate, de mucha discusión. Nuestras asambleas, nuestros congresos realmente no... Corre sangre. Claro, son candentes. Claro, pero digo, el tema de la virtualidad creo que ha salvado vidas, pero no, digo, el tema es que Rambo usó de favorito. no tanto. ¿Cómo hacen las asambleas con la virtualidad? Por suerte, digamos, se pudo hacer el otro día además el Congreso cuando se cayó todo y nosotros decíamos, bueno, por suerte no se cayó internet, ¿no? Pero se estaban cayendo todas las plataformas, claro. Entonces que bueno, en algún momento esto nos va a suceder, va a colapsar, pero bueno, todos pudimos participar. No, son congresos, digamos, desde, como somos los docentes, o sea, los militantes, vos tenés que ser apasionado, que no significa, digamos, la falta de respeto. Después que falta de respeto, bueno, digamos, habla más de la persona que lo hace, de a quién se dirige. Pero pasión hay que ponerle a todo. Claro. Digo, uno como docente también, porque uno no es sindicalista, o sea, digamos, no estudió para sindicalista, digamos, está en un determinado lugar por determinadas circunstancias y casualidades también. Pero lo cierto es que uno es docente y esa pasión también la tenés que transmitir en el lugar donde está. Entonces, bueno, lógicamente en las asambleas, en los congresos, digamos, hay mucho apasionamiento y hay mucho debate y creo que eso es lo que le da vida también, porque qué peor cosa, digamos, que un sindicato cerrado, con 4 tipos ahí que no sabe para qué están,
que no representan absolutamente a nadie, solamente están ahí para cobrar un sueldo. Digo, eso es lo que no queremos. Más allá de que, bueno, uno se genera angustias y estrés y dormís poco y un montón de problemas, y problemas de todo tipo, lógicamente, pero bueno, cuando uno asume estas responsabilidades, sabés también de que son espacios, digamos, que son muy públicos, de mucha exposición, entonces también trata de cuidarse y bueno, y tener, digamos, la responsabilidad necesaria de saber que en el caso nuestro, por ejemplo, la representación es casi de 10.000 docentes, ¿no? Bien, fuera del aire estábamos comentando cómo habían concluido la obra del gimnasio en la chacra, Sí. que estaba, que ese también nos comentabas que era un espacio para reencontrarse, ¿no? Los Claro, docentes. sí, sin dudas. Principalmente de la filial de Río Gallegos, ¿no? Que fue la que llevó adelante, lógicamente, todo este impulso. Nosotros pudimos ayudar en algo, como lo hacemos con todas las filiales, pero, pero es importante porque en general nosotros tenemos muchos afiliados, pero no es tanto por el lado, digamos, de la mutual, ¿no? Como pasa en otras provincias, decir, che, hoteles, viajes y estas cosas, no tenemos nada de eso. Y esta infraestructura creemos nosotros que es más que lo que te decía anteriormente, ¿no? Digamos que juntar ladrillos, ¿no? Digamos, o que ver paredes, sino que tiene que ver con esa búsqueda que también lo tiene lo político, que es la búsqueda, digamos, del encuentro, del debate, de lo solidario, de los vínculos, ¿no? Digamos, y después de una pandemia tan terrible como Tan la que terrible, hemos sí. sufrido, o seguimos sufriendo, estos espacios son vitales. Que también tuvieron que resignificar su rol, los docentes, cómo llevaban adelante su rol, también fue un trabajo que tuvieron que hacer muy fuerte, que nadie esperaba esto, y bueno. Ni hablar, y digo, nosotros no nos victimizamos por esa situación, pero realmente es muy difícil cuando además el que conoce a un docente, ha trabajado docente, tiene algún familiar docente, amigos docentes, lo que sea, sabe que antes de la pandemia tampoco, digamos, su tarea terminaba en la escuela, ¿no? Digo, en la casa se seguía trabajando, se seguía planificando, seguían haciendo cosas. Con la pandemia, esto se agudizó, porque además, lógicamente, eran los llamados y los mensajes y esto, no y tuvieron solamente que aprender a manejar otras herramientas también. Nuevas plataformas, adaptar contenido, situaciones realmente, digamos, y además siempre con un Estado. Cuando hablo del Estado, capaz que me estoy equivocando, debería ser, digamos, de un ejecutivo, digamos, o del Consejo Provincial de Educación, que no estaba al lado tuyo, Claro. Que no estaba, digamos, conteniéndote, que no estaba ayudándote o dándote las herramientas para planificar, sino que con el látigo te estaba amenazando a ver si hacías tal cosa o a ver si hacías otra, ¿no? Entonces, digamos, tratando de disciplinarte, tratando de castigarte frente a ver si pasaba alguna cosa y tal cosa, digamos, o tal orden no se cumplía. Entonces es muy difícil. Cuando vos tenés un gobierno que en pandemia lo único que te ofrece es este ítem en negro, claro, y creo que nos ofreció, en realidad, digamos, no sé si es nacional o provincial, eso, un plan a través de un banco para comprar computadoras, creo así, un plan de cuotas. Sí. Bueno, cosas ridículas, digo. El docente se las tuvo que arreglar como pudo. Y eso no se ve, lógicamente, y eso es invisible, pero por lo menos para nosotros, y no es ser corporativo, muy reivindicable, ¿no? Digamos, el hecho de ese trabajo. Ni hablar la gente de salud, ¿eh? No es que nosotros nos queremos poner en algún tipo de podio ni de nada, pero te molesta cuando se habla de el docente está, digamos, la virtualidad, digamos, casi como en una zona de confort. Sí, casi un beneficio. Claro, digo, por favor, digo, ¿cómo no querer encontrarte, digamos, con tu compañero de trabajo, con tus alumnos, en los espacios? Porque nosotros fuimos formados y nuestro territorio de trabajo nuestro espacio de trabajo es la escuela, claro. no es la casa, es la escuela, ¿no? Y todo lo que representa. Vikingo. Pedro, estoy haciendo un poco de memoria y digo, mucho docente que hoy trabaja en la provincia de Santa Cruz ha venido en su momento porque venir a la Patagonia significaba un avance desde lo económico. Hoy la provincia tiene un problema terrible para seducir profesionales, le cuesta cada vez más, nos hemos equiparado mucho a los sueldos del resto del país con un costo de vida completamente diferente.
Vos cuando te juntás con tus bases, cuando hablas con el docente, te transmiten esa angustia de decir, che, o sea, no llegamos, no podemos llegar a fin de mes. La situación del docente es la situación de todos los argentinos. Creo que, digamos, que padece, digamos, el aumento de la pobreza, que padece, digamos, una inflación que es un flagelo realmente ya desde hace mucho tiempo, que padece la injusticia, que padece la desigualdad, que padece la falta de oportunidades y la falta de trabajo. Entonces, digo, no somos una isla. Y no sé si en algún momento lo fuimos también. Hubo momentos, sí, que tuvimos mejores salarios, pero otros momentos anteriores, digamos, que las situaciones eran muy difíciles. Uno en lo personal, que viene militando ya desde, no sé, yo en mi caso, digamos, de principio del 2000, 2001, hemos vivido absolutamente todos los momentos, pero siempre intentando, lógicamente, dar absolutamente todo y dar lo mejor para que las condiciones de trabajo, y lógicamente el salario es parte de la condición de trabajo, sean las mejores. A veces no depende exclusivamente de la voluntad o de una receta mágica, ¿no? Hay circunstancias que se dan, momentos históricos, situaciones, contextos, coyunturas políticas, nacionales, provinciales, etcétera. Pero siempre tenés que estar peleando, siempre tenés que estar, digamos, luchando. En el buen sentido hablo, ¿no? Digamos, de la pelea y de la lucha, de tratar siempre de mejorar y de no resignarte, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, por ahí, bueno, lógicamente, a veces depende, digamos, de cuál es, digamos, si perteneces al nivel inicial, primario, secundario, en cuanto a esto de la oferta laboral. Hay, lógicamente, algunas disciplinas que faltan más profes, etcétera, etcétera. Pero la situación, digo, en los últimos años, creo que de todos los trabajadores ha sido en general de pérdida en relación a la si yo esto lo utilizara, digamos, de una cuestión de a ver cómo yo, digamos, sacaría algún tipo de usufructo en función de que como ocupo determinado cargo, te podría decir, mira, en los últimos 2 años nosotros tuvimos un aumento del 108%, digamos, porque es así. Pero ¿sabés lo que te tengo que decir? Que en los últimos 5 años nosotros perdimos casi el 40 o 50%, digamos, en relación a la inflación, porque hubo un año, por ejemplo, que tuvimos un 8% de aumento, ¿no? Y estas cosas, o sea, digamos, no las vamos a esconder ni tenemos que meterlas abajo de la alfombra, son circunstancias. Y yo ese 8%, a mí me importa, digamos, no discuto el 8%, pero sí reivindico la lucha de ese momento. ¿Por qué? Porque hubo 100 días casi de medida de fuerza. Muchos padres acá, lógicamente, no piensan como yo, aunque yo también soy padre. Pero lo cierto es que, digamos, hubo un compromiso, una lucha y una lealtad del sindicato y de dejar absolutamente todo por sus condiciones que estábamos pasándola todos muy mal, 2016, 2017, no quiero hacer historia, pero lo cierto es que a veces no pasa exclusivamente, digamos, yo no soy del resultadismo, ¿no? Digamos, a veces también hay que valorar el camino. El proceso. El proceso. Eso dice Bielsa o alguno de... Bielsa lo dice. Bielsa lo dice. En algún momento lo escuché. Las intenciones, hay que valorar las intenciones. Y aunque parezca un poco, digamos, naif, no sé, romántica, digamos, la frase, yo creo en eso. Porque digo, si no, ¿cuál es la mejor? Digo, ¿quién logra los mejores porcentajes en los últimos 5 o 10 años? Camioneros. Bueno, muchachos, entonces el modelo es Moyano. Y yo no creo en ese modelo sindical. Entonces digo, no sé si el modelo es hay que ser cómplice del gobierno para obtener mejores resultados. Yo creo en que a lo largo de la historia, y esto lo analizo, digamos, sin ningún tipo, digamos, de altanerismo, ni mucho menos, pero como profe de historia, lo cierto es que todos los derechos se han conquistado y no han sido, digamos, por el beneficio o por la voluntad o por el beneplácito, digamos, de... Todo fue a la fuerza. Todo fue forzado. Todo lo que han conquistado los trabajadores ha sido forzado, luchando con mártires, con situaciones extremas y peleando, lógicamente, para que muchos de nosotros hoy tengamos derechos que a otros le costaron la vida, ¿no? Entonces digo, hemos pasado situaciones, no sé, nosotros acá como docentes en el 2004, cuando nos descontaban más del salario,
teníamos en el recibo de sueldo menos 200, menos 500, menos 800. 2007 fue realmente, digamos, un punto de inflexión para la docencia. Yo era paritario en ese momento. Y realmente, digamos, el estallido social realmente no fue solamente, digamos, que englobó al sector docente, sino a la mayoría de los trabajadores. Y dejamos de lado, digamos, aspectos realmente terribles como eran el presentismo, un montón, y nuestro sueldo en negro, y situaciones realmente tremendas por luchar. El 2011 fue, digamos, también nos destruyeron, digamos, en el sentido de... ¿Recuerdan ustedes cuando, bueno, eran la toma de los pozos petroleros en las eras, la centralidad, digamos, con las eras, la represión, los procesados, etcétera? Y la pasamos muy mal. Y bueno, y ahí creíamos que, bueno, todo se venía abajo. Y tardamos un tiempito en salir, pero salimos y volvimos porque está en la esencia, y esa es la esencia que no se tiene que perder, ¿no? Bien, para repasar, entonces el acuerdo fue el cargo testigo quedaría en 47.723 para octubre y 50.129 para noviembre, ¿verdad? Y me veo que en el acta paritaria también dice que van a seguir conversando octubre, noviembre y diciembre. Es una cláusula gatillo. Sí, mira, a ver. Se va a analizar la diferencia entre la inflación, cómo es cierra una cláusula la inflación. que, digamos, nosotros siempre las cláusulas gatillo en la mayoría de las provincias no funcionaron. Sí, no funcionaron, no gatillaron. ¿Por qué? Porque, digamos, el gatillo, el dedo del gatillo lo tenía. Para el lado claro, lo tenía, digamos, el patrón, en este caso, digamos, los gobiernos. Entonces, los gobiernos decían, che, mira, la inflación fue de 5. ¿Te damos el 5? No te damos el 5, no tenemos plata. Bueno, entonces tenías que salir a pelear. Entonces la cláusula gatillo no te dice nada. Te sirve para ponerte un poco más contento. Nosotros no, pero sí es cierto que nosotros cuando nosotros dijimos, tomamos a cuenta, digamos, el 35-36% en el primer semestre, y nos dijeron la fecha de agosto, septiembre, no me acuerdo, digamos, para la reapertura, dijimos, bueno, ¿qué seguridad tenemos? Ninguna, dependerá de nosotros si la forzamos o no. Y creo que esa fortaleza reabrió la paritaria. ¿Qué pasará en octubre y noviembre? También dependerá de nosotros, ¿no? ¿Qué pasará con la inflación? ¿Qué podemos saber? No saber qué va a pasar. Si Guzmán decía que... Guzmán es, sí. Digamos, a principio de año decía que iba a ser el 29% en todo el año, ¿no? Y hoy ya estamos en el 30 y pico y posiblemente lleguemos al 40 y pico, ¿no? O más, de acuerdo a quién mide. Y qué pueda pasar en las elecciones, ¿no? ¿Asignaciones familiares? ¿Cómo están ustedes? ¿Están equiparados con ANSES? No, muy lejos. No, sí, pero en realidad de las asignaciones, eso el planteo que nosotros hicimos fue de participar también en la paritaria central, porque es parte de nuestro sueldo las asignaciones, claro. Y nosotros como que no tenemos ningún tipo de presencia. ¿Cómo se actualizan? Se actualizan en función, digamos, de la definición, de nosotros vamos de la mano con los aumentos de la paritaria central, de la administración pública. En este caso, digamos, creo que tiene que ver también con un 50%. Exacto, ATE, UPCN y APAP. 50%, bueno, digamos, sin topes, creo. Pero, digo, nosotros lo que planteamos es decir, bueno, muchachos, si esto es parte de nuestro sueldo, nosotros también queremos participar en esas paritarias, ¿no? Pero sin invadir, lógicamente, terrenos que no nos corresponden. Pero la última de mi parte, por lo menos, ya estamos un poquito pasados, 2008. Perdón, asignaciones lo cobran todos, porque han salido algunos a hablar que lo cobraban, no sé, si activos, jubilados, no, asignaciones es por hijo, lógico. Pero te quería consultar la última de mi parte, por lo menos, lo que tiene que ver con las próximas elecciones dentro del gremio, que nos comentes un poquito cuándo son, cuáles son las listas que más o menos se están ya empezando a armar, quiénes van a ser los candidatos del oficialismo del gremio, y cuál es la idea, ¿no? En un par de minutos, si nos podés un poco comentar de qué va. Sí, a ver, fechas de elección 17 de noviembre, unos días después de las elecciones generales. Se está trabajando muy bien desde todas las juntas electorales. Bueno, nosotros la mayoría de las filiales y a nivel provincial quedamos también atrapados con esta cuestión de decretos lógicos también y entendibles, de suspensión de todos actos eleccionarios, más en el ámbito sindical, claro. Por lo cual es como que ya se han prorrogado muchos mandatos. La elección que vamos a hacer en noviembre debería haberse hecho, digamos, en noviembre del año pasado y no se pudo. Así que, bueno, cuando se permitió, digamos, abrir la posibilidad de lo electoral, rápidamente se llevó adelante el cronograma. Se estaban oficializando en estos días las listas, creo que hay a nivel provincial 3 listas.
bueno, la lista que nosotros representamos, que es la lista lila, la lista número 2, la lista 7 y la lista multicolor a nivel provincial. Después en las filiales hay varias listas, varios colores. Está la granate, blanca, está la lista naranja en algunos lugares, de manera sola, en otra vas con multicolor. Bueno, es muy variado, digamos, y por suerte variado, y con mucha participación, así que eso es fundamental, ¿no? Digamos, que participe y que sea, digamos, una de las únicas provincias, por lo menos, que nosotros también inflamos un poquito el pecho, que no está la Celeste, ¿no? Que es la conducción de Cetera. Cuando quiso presentarse, digamos, perdió por robo. Y sacaron creo que 18 votos en la provincia. Así que eso habla también bien de la docencia santacruceña. Digo, no por específicamente, digamos, por un color, sino, digamos, por una manera de ver el sindicalismo, ¿no? Digamos, que es la burocracia y que es el estar atado, digamos, al gobierno de turno. Así que más o menos eso, ahora se vienen las campañas, hay muchos partidos políticos por medio. Te vamos a tener de nuevo por acá igual. Sin duda. Yo igual no voy de candidato a secretario general, pero sí, pero por supuesto, digamos, soy parte de la agrupación Lila y acompaño dentro de la lista, porque además se eligen comisiones directivas, delegados a ceteras y revisores de cuentas, y revisoras de cuentas, así que una campaña muy diferente, ¿no? Bueno. Antes siempre entrábamos 5, 10, 15, 20 a las escuelas y decíamos cuál era nuestra propuesta. Seguramente hoy con los protocolos y estas situaciones de una pandemia que todavía no terminó, tendremos que reevaluar y resignificar, digamos, cómo se llevará adelante, digamos, por lo menos esta etapa, ¿no? Digamos, preelectoral. Así que bueno, pero contento. Siempre que haya democracia sindical y elecciones, recambio, eso siempre hace bien. Vikingo, ¿querés hacer la última? No, simplemente agradecerle a Pedro, siempre es un placer escucharlo, realmente en algunas cosas disiento, en una gran mayoría estoy de acuerdo en su manera de ver el sindicalismo, el trabajo, siempre agradecido de que en este caso se acercó a nuestra casa, a la radio Nuevo Día, y reiterarle la invitación porque más allá de que esté o no en algún cargo, como sindicalista, siempre de una charla con Pedro Cormac uno saca bastante aprendizaje. Bueno, te agradezco tus palabras, por supuesto. Para mí siempre es muy importante también el poder tener estos espacios tan necesarios de poder discutir abiertamente, digamos, con libertad, responder absolutamente todo lo que sea necesario, pero fundamentalmente socializar muchas de las problemáticas que le suceden al sector docente y que a veces fundamentalmente los gobiernos intentan hacer invisibles, ¿no? Así que el agradecido soy yo. Muchas gracias.